En una comisaría de Missouri, Benji observaba desde su escritorio al oficial a cargo. Ella entra a su oficina para hablar y aunque él contesta que está trabajando en un caso de homicidios, la hace pasar. Ella le reclama que no fue a la cena que le preparó la noche anterior. En aquellos instantes por el intercomunicador le informan a Tillman que el forense está en la línea. Estoy embarazada. El oficial Tillman le da la dirección de un hotel y le dice que la espere a las 10 para hablar, y aunque se muestra disconforme termina aceptando. Luego de que termina la jornada laboral, Benji llega al Hotel Black y al momento que intenta abrir la puerta comienza a ver borroso, escuchar voces y sentirse mareada. En aquellos instantes, frente a ella se encienden las luces de una camioneta de los años 40 y visualiza al conductor bajando un cuerpo que termina enterrando. Mientras Benji tenía aquellas evidencias, se encuentra desenterrando el cuerpo, donde además se encuentra una placa del FBI de antaño. En el laboratorio del cuartel general del FBI en Washington, nuestros agentes hacen comparaciones de muestras de placas dentales y Mulder pregunta si cree que son las mismas. Hay ausencia congénita del premolar inferior izquierdo aquí y aquí. Sí, diría que son las mismas. Mulder le dice que son de Sam Chaney. Este agente era una leyenda ya que 40 años antes de que el FBI abriera los expedientes de criminales violentos, Chaney y su compañero Tim Ledbetter investigaban por su cuenta lo que denominaban asesinatos extraños y que ahora son homicidios en serie. Ambos desaparecieron cuando investigaban 3 homicidios en Aubrey, Missouri en 1942 y una mujer llamada Benji encontró a Chaney. ¿Cuál es tu interés en esto? Mulder responde que las ideas de Chaney y Ledbetter no eran aceptadas por sus colegas. Usar la psicología para resolver un crimen era como creer en fenómenos paranormales, pero había otro misterio. Quisiera saber por qué esa mujer policía de pronto conduce su auto a un campo de la extensión de Rhode Island y sin ninguna razón aparente desentierra el esqueleto de un hombre que se extravió hace 50 años. Por la mañana, Mulder y Scully llegan al campo en donde el agente Chaney estaba enterrado. La agente le pregunta a Benji cómo supo que los restos estaban exactamente allí, a lo que contesta que vio a un perro escarbar la tierra, se acercó para ver qué había y se encontró con la sepultura. Mulder le pregunta por qué en su informe inicial no pudo explicar su acción en aquel entonces. Ella contesta que era tarde, estaba aturdida por el descubrimiento y no fue capaz de explicar lo que había sucedido. ¿Qué hacía en el bosque a esa hora? Ella contesta que el motor de su auto sufrió fallas y dejó el vehículo a unos 400 o 500 metros, pero Mulder extrañado pregunta cómo pudo ver un perro escarbar la tierra por la noche a esa distancia. El oficial Tillman interviene en la conversación y dice que la detective tomó un atajo por el bosque en busca de un teléfono y que este atajo atraviesa el campo, pero Mulder contesta que según el informe telefónico del Hotel Black, por lo que deduce que no tomó un atajo. ¿Usted no sospechará de ella? No, yo solo quisiera hacerle unas preguntas a la detective Morrow. Luego Mulder le pregunta si alguna vez tuvo una experiencia clarividente como presentimientos, visiones o sueños premonitorios. ¿Qué clase de interrogatorio es? El oficial Tillman, deseoso de terminar la conversación, se disculpa por su grosería, pero le dice que tiene trabajo que hacer. Si tiene alguna pregunta relacionada con la investigación del crimen, pide que lo llame y se lleva a Benji. En la oficina forense, Scully observa que los huesos se encuentran en buen estado, pero cree que al arar el campo luego de la sepultura de Chaney, le hicieron unos pequeños cortes en la parte superior de la costilla y descarta que fueran hechas por un animal. ¿La vida en el hogar los convirtió en criaturas ávidas de matar o son demonios de nacimiento? Es muy poético, pero no nos ayuda mucho. Scully pregunta a Mulder si hay más información sobre los homicidios de 1942, a lo que su compañero contesta que la prensa llamaba al homicida el asesino de la navaja. Las 3 víctimas eran mujeres jóvenes de entre 25 y 30 años, las aturdía con un golpe en la cabeza, luego les escribía la palabra hermana en el pecho, pintaba la pared con su sangre y las víctimas morían desangradas. Además, nunca encontraron al asesino. Mulder, los cortes en las costillas pudieron hacerlas con una navaja de afeitar. Mulder pregunta si puede reconocer la palabra. Su compañera da una negativa, pero agrega que quizás puedan encontrar en Aubrey a alguien que tenga un escáner digital. Mientras Scully escanea las fotos y las imágenes de las costillas para enviarlas a Cuántico, Mulder le informa que habló con el mecánico y el auto de Benji pasó una revisión, por lo que mintió sobre la avería del motor. Scully no cree que Benji estuviese en el bosque por culpa de una avería de motor y explica a su compañero que el Hotel Black es perfecto para una cita. Es obvio, Benji y Tillman tienen un romance.
¿Cómo lo sabes? La mujer detecta esas cosas. En aquellos instantes a Scully le llegan las imágenes y fotos de las costillas que envió a analizar. El de la derecha es el tórax de Cheney. A la izquierda es la reproducción de la foto de la última víctima del cercenador. Ahora necesito amplificar el tórax de la víctima con el fin de detectar la diferencia. Cuando hacen las comparaciones encuentran que no hay correspondencia, por lo que Mulder pregunta si podría haber grabado otra palabra en sus costillas. Investigaré el patrón de los cortes. En aquellos instantes la detective Benji los interrumpe y le pregunta a Mulder si han avanzado en su investigación. El agente asiente, le explica que Cheney pudo ser víctima del asesino al que quería atrapar y mientras le dice que intentan determinar si los cortes en sus costillas forman una palabra, Benji tiene visiones por ver aquellos restos. ¿Le sucede algo? Lo lamento. Parece que... no me siento... Disculpen. Scully la encuentra en el sanitario y le pregunta a Benji si está embarazada. Ella pregunta si se le nota y luego le dice que entiende por qué su madre tuvo solo una hija. Le había hablado sobre las náuseas, pero no de las pesadillas. Siempre es lo mismo. Es una casa que me es familiar. Hay una mujer herida. Hay un espejo. Veo la imagen de un hombre. Puedo reconocer su rostro, pero no lo conozco. Scully y Benji regresan al laboratorio. Mulder les dice que estuvo haciendo una aproximación del patrón de los cortes para ver si coincidían con las letras. Hay 93% de que esta sea la letra R. Sí, desciende la probabilidad a 79%. Tienes las letras I, E y R. Sé lo que dice. Escribió hermano en el tórax. Tiene razón. En aquellos instantes llega el oficial Tillman y enojado reclama que las fotos del lugar del crimen estaban precintadas por lo que nadie tenía acceso a ellas. Se equivoca, se tomaron en 1942. Son la evidencia de un homicidio que ocurrió hace 3 días. Scully le advierte que se trata de un caso que Lidberer y Cheney investigaban en 1942 antes de su desaparición. Tillman, al observar que la agente estaba en lo cierto, les comenta que una joven fue asesinada hace 3 días. La palabra hermana estaba grabada en su pecho y escrita en la pared, concluyendo que solo él, un forense y unos de sus hombres lo sabían. Disculpe, señor. Llamaron. Hubo otro caso. Los oficiales llegan a la escena del crimen donde otro les informa que la víctima se llamaba Verna Johnson. Es ella. La mujer de mi pesadilla. En una plaza, Benji le cuenta a Mulder y Scully que su padre era un buen policía. Eso es lo que ella siempre quiso ser y si los estuviera mirando diría que lo que hacen es una tontería, ya que un crimen no se resuelve con sueños. Pero Mulder contesta que él cree que los sueños son las preguntas que aún no nos hemos hecho. ¿Dijo que la casa le era familiar? Hay una mujer que está herida. Veo al espejo y veo la imagen de un hombre. Mulder le pregunta qué aspecto tiene. Ella le contesta que tiene urticaria en el rostro y sus ojos son inquisidores. También recuerda que hay una foto extraña colgada en la pared detrás de él. Es un edificio como el monumento a Washington pero diferente. Y también hay algo circular junto a él. Se ve parecido a esto. Podría ser el trilón y el perisferio. ¿Estuvo alguna vez en Nueva York? No, nunca. En su oficina, Benji se pone a hojear el catálogo de criminales del condado de Cimarrón de 1942. Comprueba que Harry Coakley es el hombre que ve en sus sueños y se lo comunica a nuestros agentes. Mientras Mulder y Scully se dirigían a la casa de Harry Coakley en Nebraska, Scully lee su informe donde decía que fue condenado en 1945 por preñador forzoso y homicidio frustrado. Grabó la palabra hermana en el pecho de su víctima, Linda Thibodeau, antes de que pudiera escapar y buscar ayuda. ¿La policía no relacionó esto con los homicidios de 1942? No. Mulder dice que no quiere sacar conclusiones precipitadas, pero aventura a decir que él podría ser el principal sospechoso, aunque su compañera no cree que lo sea, ya que el hombre del que están hablando tiene 77 años. Algunas personas son comeaños. De todos modos, eso no explica la relación de Benji en todo esto. ¿Y si es criptomnesia? ¿Olvidar conscientemente la información?
Scully cree que como el padre de Benji era policía de la zona, quizá haya oído hablar del caso de 1942 cuando era niña o vio la foto de Coakley, pero Mulder contesta que eso no explica que desenterrase el cuerpo de un agente del FBI. Luego Scully se pregunta si los asesinatos más recientes activaron algo latente en su mente, una conexión inconsciente que no se le había ocurrido a nadie. ¿Una corazonada? Sí, algo así. Es muy remota esa corazonada. Permíteme recordarte que con frecuencia las tienes. Nunca tengo corazonadas. Cuando llegan a la casa de Coakley se presentan como agentes del FBI y el anciano los deja pasar. Scully le dice que los informes indicaban que vivía en Nebraska desde 1942 a 1 hora de Aubrey, que en ese entonces en aquel lugar 3 mujeres fueron asesinadas y que el asaltante las mutiló con una navaja de afeitar de la misma forma que él había cortado a la señora Thibodeau en 1945. No tengo memoria de lo que pasó. Mulder pregunta si reconoce al hombre de la fotografía, le dice que su nombre era Cheney, era agente del FBI y también fue asesinado en 1942, a lo que Coakley contesta que no lo conoce. ¿Dónde estuvo a las 20 horas 30 minutos hace 2 noches, señor Coakley? La noche a que se refiere, estaba sentado aquí viendo un programa de un perro extraviado. Luego después de eso hubo un programa Es suficiente. Por otra parte, Benji vuelve a soñar con el asesino y se despierta muy alerta con pistola en mano. Cuando se pasa las manos por el pelo advierte que las tiene mojada y al encender la luz encuentra mucha sangre. Luego va al sanitario a limpiarse y allí se percata de que tiene grabada la palabra hermana en su pecho. Al volver a su habitación a través del espejo ve la imagen del asesino y mientras llora asustada tiene visiones de aquel hombre escondiendo un cuerpo. Acto seguido se encuentra en un sótano sacando tablas de los pisos de madera. Se decidió entrar y bajó corriendo la escalera y llamó a la policía. El oficial Tillman lleva a Benji a un hospital mientras Mulder saca una bolsa que en su interior contenía huesos. En el hospital, Mulder pregunta a Benji por lo ocurrido. Ella contesta que vio a Coakley en su habitación y asegura que él la atacó mientras dormía. Además agrega que la imagen que vio en el espejo era del mismo hombre que aparecía en la foto del arresto. Es la fotografía de un joven. Pero era Coakley, juro que se trataba de él. Bien, que vaya Tillman por él. Tillman interroga a Coakley, a quien le informa que una víctima lo identificó, pero él contesta que apenas puede llegar al baño y ya pagó por todos sus crímenes. Asegura que él no fue y se niega a responder más preguntas sin un abogado. Mientras Mulder comía semillas de girasol en su habitación de hotel, Scully llega con los resultados del análisis genético de la sangre encontrada en las uñas de Verna Johnson. La constataron con las de Coakley y resultó ser que el subtipo PGM coincide, al igual que el de Q-alfa y el de 1S80. Mulder cree que por alguna razón dejó vivir a Benji, aunque Scully dice que no es la primera, ya que la señora Thibodeau también sobrevivió al ataque de 1945. De esta forma, Mulder decide hacer una visita a la señora Thibodeau. Nuestros agentes se presentan en la residencia Thibodeau. Scully le pregunta a la dueña de casa qué ocurrió la noche en que Coakley la atacó. Ella les explica que ocurrió en el descanso de las escaleras y recuerda que la acechaba con una navaja de afeitar que tenía un mango de marfil. Me decía, es necesario que culpen a alguien, querida hermana, y no va a ser a mí. Luego agrega que en el juicio intentaron explicar que Coakley era golpeado por su padre y como era el único hijo varón en una familia de 5 niñas, lo castigaban brutalmente por cualquier cosa, pero la señora Thibodeau cree que el hombre nació malvado. Mulder le pregunta si no tiene hijos, ella da una negativa, pero el agente le dice que los informes indicaban que se había recuperado de sus heridas al cabo de 2 meses, pero que 9 meses después volvió a ingresar al hospital. ¿Qué le pasó al niño? Al hijo de Coakley. Yo di al bebé a una agencia de adopción. Luego ella levanta un cuadro de la pared de donde saca un papel y les entrega la dirección de la agencia de adopciones. En el hotel, Scully le informa a Mulder que los huesos encontrados por Benji bajo la casa pertenecen a Ledbetter, el compañero de Cheney. Coakley alquiló la propiedad en 1942. Allí encontraron también una vieja navaja de la cual están intentando obtener huellas, pero Mulder acota que hay algo que no encaja. La noche que le atacaron, Benji dice que vio a un joven. Sí, pero ¿viste en qué estado se encontraba? ¿Pudo equivocarse?
Mulder sospecha que pudo haber visto al nieto de Coakley. Eso tenía sentido porque teoriza que los rasgos genéticos saltan una generación, y eso explicaría lo de la sangre bajo las uñas de Verna Johnson, dado que los subtipos PGM son similares dentro de una familia. Luego pide a Scully que llame a Danny por los datos de la adopción, y mientras su compañera marca, él explica que cuando era niño tenía pesadillas en donde se despertaba pensando que era la única persona en el mundo. Luego escuchaba esto. Dándose cuenta de que su padre estaba comiendo semillas en el estudio. De esta forma supone que tal vez heredamos algo más que rasgos biológicos y que tal vez le gustan las semillas porque está genéticamente predispuesto a eso. En aquellos instantes a Scully le informan que el hijo de la señora Thibodeau era un policía llamado Raymond Morrow, por lo que se trataría del padre de Benji. Benji es nieta de Coakley. Es la responsable de los homicidios. Mulder... Alístate, vámonos. Mulder dice que los recuerdos y compulsiones de Coakley fueron transmitidos genéticamente a Benji, empujándola a matar. ¿Crees que sus pesadillas son realidad? ¿Que atacó a las mujeres y escribió las letras en el pecho? Sí. ¿Cómo explicas las cortadas en su pecho? Mulder contesta que quizás se los hizo ella misma o tal vez sea un estigma extraño, pero sea lo que fuere, Benji no es ella misma. Nuestros agentes se dirigen a la casa de la señora Thibodeau para advertirle de la situación, pero Benji llega antes e intenta matar a la anciana, aunque ella se defiende con un producto de limpieza. Luego la señora toma un arma, pero Benji saca una navaja y avanza sin miedo. Tú eres mi nieto. Él nos hizo lo mismo a las dos. No sabes lo que estás haciendo. Mulder y Scully llegan a la casa, encuentran a la señora Thibodeau sentada en las escaleras y la agente le pregunta qué sucedió, a lo que ella contesta que Benji intentó matarla pero que algo la detuvo. Soy el agente Mulder. Necesito una ambulancia en el 238 de la calle 54. También quiero que localicen a Benji Morrow. Scully supone que Benji va por Tillman porque el primer asesinato ocurrió cuando quedó embarazada y busca a un culpable, pero Mulder cree que Coakley será su próximo blanco, ya que supone que si quiere culpar a alguien será a él por ser su abuelo, por lo que se dispone a llamarlo pero no atiende. En el cuartel general de la policía de Missouri, el oficial Tillman entra enojado a la oficina en donde se encontraba Scully y le pregunta por qué acusó a Benji de asesinato, ya que según él Benji es incapaz de hacerle algo malo a alguien. La detective entró a la casa de esta mujer y la atacó con una navaja. ¡Ah, por favor, eso es increíble! Es verdad. Mientras Coakley miraba la tele, oye el rechinar de la puerta, por lo que se pone alerta. A un costado divisa una sombra y mientras va a averiguar quién entró a su casa, Benji lo esperaba con navaja en mano. Mulder llega a la residencia de Coakley mientras que Benji se acerca al anciano apuntándolo con la navaja. ¿Qué sientes estar del otro lado de la navaja, hermano? Benji comienza a cortar a Coakley con la navaja hasta derribarlo y luego le da el tajo final. Por su parte, Mulder entra a la casa donde encuentra a Coakley yaciendo en el suelo. En aquellos instantes, Benji sorprende a nuestro agente por la espalda y lo tira al suelo. Mulder se arrastra tratando de escapar de su atacante mientras que Benji ve a Cheney y se dispone a darle el golpe final. ¡No! Esta vez sí morirás. Pero antes de que le pudiera rebanar el pescuezo a Mulder, Scully y el oficial Tillman llegan a la casa y la agente a punta de pistola le ordena que se detenga. Si bien intentan hacer que entre en razón, no lo logran. Benji estaba a punto de rebanar a Mulder al tiempo que Scully preparaba su índice para jalar el gatillo. Falleció. Acto seguido, Benji vuelve a ser ella misma. Mientras Scully ayuda a su compañero a ponerse de pie, el oficial Tillman trata de tranquilizar a su amante diciéndole que todo estará bien. Scully redacta el expediente X del caso donde escribe que continúan con el análisis genético de Benji. Las pruebas señalan la presencia de un gen mutante que ha reactivado los genes latentes, pero al momento los resultados no son concluyentes. Además agrega que Benji no sufrió más cambios psicológicos, se realizaron análisis completos de sangre y un examen psicológico para determinar si el embarazo podría haber sido el catalizador del cambio. Aún no se determinaron los efectos sobre el feto, la amniosíntesis no indica malformación genética y las pruebas cromosómicas demuestran que el niño es varón. Benji está bajo vigilancia hace 2 semanas después de un fallido intento de abortar a su hijo. Y concluye que el teniente Tillman ha solicitado la adopción del niño y el caso pronto será llevado a los tribunales. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video completo. Si te gustó, dale like y compartilo con tus amigos. Hasta la próxima.